Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Mi nombre es Eduardo y bienvenidos a este proyecto de nombre Eduardo Digital. Nosotros hacemos un puente entre lo que son las humanidades y ocupamos las herramientas de las TI, de las tecnologías de la información para difundir nuestro conocimiento. ¿Ok? El día de hoy vamos a tocar el tema sobre literatura, ¿no? Y sobre la literatura mexicana, en especial de la que se hace en México o la que se hizo en México durante el siglo XX. Eh, una literatura que se conoce como realismo mágico, ¿ok? Y en especial vamos a tocar la obra de Juan José Arriola y vamos a hablar un poco sobre este autor, ¿ok? Entonces, amigos y amigas, eh, hay que entender primeramente qué es el realismo mágico. El realismo mágico no es como tal un género literario, más bien el realismo mágico es un estilo literario, ¿okay? Que surge a mediados del siglo XX y nace por fruto de las experiencias místicas, sobre las experiencias religiosas, ¿no? Por lo fantástico conviviendo con lo cotidiano. ¿Okay? Uno de los máximos exponentes es Gabriel García Márquez, con sus 100 años de soledad. ¿Okay? Entonces, aquí hablaremos, ¿okay? El día de hoy y vamos a entrar más de lleno con lo que es Juan José Arriola. ¿Okay? Y su universo donde lo real y lo mágico conviven en una misma lógica. ¿Okay? Según nos dice la ECURRET, que es la enciclopedia cubana, la obra de Arriola se inscribe en el llamado realismo mágico y se caracteriza por una inteligencia profunda y lúdica, juega con los conceptos, con las situaciones, utiliza símbolos, metamorfea sus personajes, se nota una clara influencia de Kratka, llama los textos breves y significativos, es clásico por su forma. En el universo de su obra se rompen las leyes lógicas y naturales hasta un extremo casi alucinatorio. Se nota un escepticismo fundamental. Juan José, bueno, vamos a ver un poco sobre lo que es Arriola, vamos a ahondar un poquito sobre lo que es en donde nació y un poco sobre la vida de este personaje o de este escritor. ¿Okay? Juan José Arriola nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, hoy Ciudad Guzmán, el 21 de septiembre de 1918 y fallece el 3 de diciembre del 2001 a los 83 años de edad. Es uno de los autores más importantes del siglo XX en México y en Latinoamérica. Su obra se caracteriza por su carácter experimental, perteneciente al género de ficción, con estilo en la narración de realismo mágico. ¿Okay? Eh, Como tal, se nos da muy bien a los mexicanos, ¿no? Y a los latinoamericanos todas estas, todo este estilo de narración. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros somos herederos de esas historias orales que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Recordemos, ¿no? Quién de nosotros a la luz de una fogata nos sentábamos a escuchar a los mayores narrar todas esas historias, ¿no? Sobre encuentros con el diablo en el monte, ¿no? El famoso charro negro que se les aparecía a los campesinos y les ofrecía dinero a cambio de su alma, ¿no? También en la época colonial, en la misma Tacubaya, ¿no? También se habla de un charro negro que se le aparecía a las personas que salían tomadas de las cantinas de Tacubaya y les ofrecía dinero, ¿no? Entonces, eh, todas, toda ese, todo ese bagaje cultural, toda esa tradición oral, estos autores lo van rescatando, ¿ok? Y dentro de esa línea tenemos a Arriola con un pacto con el diablo, ¿no? Que viene en una serie de cuentos que se publica en 1952 en lo que se conoce en el famoso confabulario, ¿ok? En un pacto con el diablo, Arriola nos remite a un ambiente citadino, ¿no? Entre el drama y el suspenso. La trama se desarrolla en una sala de cine, ¿no?
Entonces, primeramente, vamos a narrar o vamos a comentar cómo comienza este cuento. Este cuento comienza con la llegada de nuestro narrador o de nuestro protagonista a la sala del cine. Llega un poco tarde y bueno, se da cuenta de que la película ya va avanzada. Así es que le pregunta a su vecino de butaca de qué se ha perdido, ¿no? Que si le puede comentar, por favor, qué es lo que ha pasado en su ausencia y hasta dónde va la película. Su compañero de butaca, esta persona desconocida, le comenta que sí, que con todo gusto, y le comenta que la película se trata de un señor de nombre Daniel Brown que vende su alma al diablo por 7 años de riqueza. ¿Okay? Entonces es ahí cuando empieza la trama, es ahí cuando Arriola con su pluma nos va arrastrando a lo que es esta trama y ya estos diálogos, ¿no? Bueno, que empiezan a debatir entre nuestro narrador, que es el protagonista, y esta persona desconocida, que es su compañero de butaca, ¿no? Sobre si es bueno, si es malo, ¿no? Cuáles son las consecuencias de vender el alma al diablo, ¿ok? Para no interrumpir la película, estos personajes salen al pasillo a continuar su diálogo, ¿no? Esta persona desconocida invita a nuestro narrador a decirle que, bueno, que se atreva a venderle el alma al diablo. Entonces, entre el debate, entre la discusión, nuestro protagonista ve que a su compañero de butaca le empiezan a cambiar los ojos y empieza a cambiar de forma y se da cuenta que está hablando con el mismo diablo. Él por un momento, nuestro protagonista quiere acceder a lo que es venderle su alma, sin embargo reflexiona y quiere saber qué es lo que pasó al final de la película. Hacen un trato, dice que sí le vende su alma, ¿no? Pero que lo deje ver en el final de la película. Sin embargo, no firma nada. Nuestro protagonista regresa a la sala del cine y empieza de nuevo a ver lo que es la película, ¿no? Sin embargo, la película lo hace reflexionar, ¿no? Y ya no quiere vender el alma, entonces él se arrepiente, ¿no? Y en ese arrepentimiento, de repente ya está en la calle un poco confundido y lo que hace es regresar a su casa, ¿no? Regresa a su casa, le cuenta a su esposa lo sucedido, su esposa lo consuela y le dice que posiblemente se quedó dormido y bueno, que pudo haber sido eso. Él ya un poco más confortable, ya recupera del sueño, va a dormir, pero su esposa le pone en la puerta como protección una cruz de ceniza por si las dudas, ¿no? Por si sea verdad o sea mentira, yo me voy a proteger, ¿ok? Bueno, entonces ahí es donde acaba la narración, pero podemos observar cómo utiliza Arriola elementos simbólicos de nuestro folclore mexicano, ¿no? Como los incorpora a su narración, ¿ok? Entonces aquí, bueno, ya vamos a pasar de lleno, ¿no? A lo que es el análisis de este cuento. En el cuento aparecen 5 personajes, 2 principales, 2 secundarios y un terciario. El narrador o el protagonista es el personaje principal. Daniel Brown, dentro de la película que se proyecta en el cine, es el personaje principal. El diablo es el antagonista y es un personaje secundario, ¿no? Paulina, la esposa, igual es un personaje secundario y la mujer de Daniel Brown es terciaria, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver que también en esta narración el tiempo gramatical es en primera persona, en singular, el narrador es autodiegético y el nivel de la historia es metadiegética, ¿ok? Ya que se cuenta una historia dentro de otra historia y en este caso, en este caso es la película que se está proyectando. El orden cronológico es en un orden lineal y no se presentan visiones del pasado o del futuro y se desarrolla dentro del presente. O sea, toda la trama sí es, se puede decir que es un 98, un 99% que se desarrolla dentro del presente, ¿no? Ahora,
vamos a comentar lo que nos diría Gray más, ¿no? Sobre este cuento, ¿ok? Entonces es algo muy interesante, ¿no? Entonces, siguiendo el modelo de Gray más, el objeto es el alma del narrador. Recordemos que el objeto no solo es físico, sino que también lo que se desea, ¿ok? El sujeto en Gray más es el narrador, que es nuestro protagonista, es decir, las acciones que se ejecutan, por ejemplo, que llegue tarde al cine. El oponente es el diablo, el destinador igual podría ser el diablo al conseguir el alma de otra víctima, o también el mismo protagonista, a su vez, puede ser el destinador al conservarse íntegro sin vender su alma. ¿Okay? El destinatario es Paulina, que es la esposa de nuestro protagonista, de nuestro narrador, ¿ok? Y bueno, el ayudante puede ser Daniel Brown y la que está en en la misma película proyectándose, ¿ok? Entonces, esto es a grandes rasgos. Bueno, me gustaría como ahondar más, pero sin embargo el tiempo es corto, ¿no? Y bueno, ya tendremos más entregas y ahora sí vamos a profundizar como un poquito más sobre estos modelos, ¿no? Que nos dice Gray más, ¿ok? Bueno, pues por el momento es todo, amigos. Pues muchas gracias por vernos el día de hoy y cualquier cosa, bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde, noche o día. Hasta luego.